Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, es un placer estar con todos vosotros y vosotras, una vez más, mil gracias por vuestro apoyo, se agradece muchísimo y ya estoy aquí listo para cumplir con mi cometido para con vosotros. Espero que pasemos un muy buen rato juntos aprendiendo, una vez más, de un gran autor, de una persona que ya falleció, pero que dejó un legado enorme en el campo de la psicología y fue el fundador o el padre del que entendemos como psicología positiva. Intentaré pronunciar su nombre a pesar de que es realmente complicado. Estamos hablando de Mihail Csikszentmihalyi, que de algún modo marcó un antes y un después en el campo de la psicología, como ya he dicho, y os traigo un libro sobre un tema que creo que os interesará, que es el que de algún modo se entiende mucho en el argot de hip hop y de las artes más urbanas y demás cuando hablamos de flow, porque su libro, Fluir, Flow, habló muy bien sobre ciertos aspectos de la sociedad en sí, de cómo podemos adaptarnos a ella o qué deberíamos tener en cuenta, y como creo que estamos en un momento de ajetreo social donde hace falta poner un poco de calma, un poco de stop a todo esto, creí muy importante para seguir guiando y dando pequeñas premisas que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos, el aportaros esta gran joya que es este libro del ya fallecido Mihail Csikszentmihalyi, que realmente creo que os puede gustar muchísimo, o al menos espero que os guste como a mí todas las ideas que en él encontramos. Dicho esto, aquí prácticamente lo que vemos, o lo que nos presenta el autor, es que de algún modo aquellas actividades o aquellas tareas que realmente nos exigen nuestro máximo esfuerzo, capacidad de concentración implícita y demás, son aquellas que finalmente después nos resultan una verdadera recompensa o que nos hace sentir realmente orgullosos de nosotros mismos y de nuestro cometido, ¿sí? Y si os fijáis, el autor nos presenta en este libro como una pequeña reflexión sobre el rumbo que alcanza la humanidad, ¿no? que ha alcanzado la humanidad en su día a día, ¿no? Y habla de que como seres humanos vivimos ciertamente insatisfechos a menudo, ¿no? Ya que es muy probable o es muy recurrente que vivimos deseando permanentemente más cosas de las que deseamos, de las que podemos llegar a obtener incluso, ¿no? Y buscamos la felicidad a veces en el lugar equivocado. Nos empeñamos en ir hacia una dirección cuando quizá aquello que realmente nos llenaría, nos apasionaría, nos gustaría está en otro lugar diferente, pero vivimos obcecados en esa vorágine, en esas prisas, en ese ruido, en nuestro día a día frenético, y siempre como intentando eso, buscar más allá, siempre un peldaño más de lo que tenemos, siempre en ese proceso, en esa espiral, ¿no? Entonces, de algún modo, una vez logramos el asegurar esas necesidades básicas que entendemos imprescindibles, ¿no? El tener no sé, el tener donde dormir, un techo, un plato en la mesa, el podernos vestir, ir aseados, etcétera, que sería lo más básico que comemos, ¿no? Luego, evidentemente, nos surgen inmediatamente nuevas necesidades y de manera muy rápida, muy repentina y constantemente, permanentemente, ¿verdad? Y es que el hecho de saber que en sí, como idea, que nuestra vida puede mejorar, lo que hace es también, entre otras cosas, dificultar nuestro presente, dificultarnos el hecho de ser agradecidos con lo que tenemos a día de hoy, sabiendo que podemos mejorar cosas y tener más cosas en un futuro, pero esas prisas, esa mente puesta en un futuro nos impide, a menudo, disfrutar del presente, de lo ya cosechado, de lo que ya hemos conquistado, de lo que tenemos, por tanto. ¿Sí? Y, y ese hecho, el hecho de tener la mente siempre puesta en un futuro, en un ir a por más, hace que a menudo se sacrifique incluso el propio presente, que no seamos capaces de disfrutarlo, de saborearlo. Siempre sacrificamos el presente en aras de encontrar un nuevo futuro mejor, con más facilidades, con más recursos, con más aspectos de mejora, con más riqueza, ¿sí? Como que siempre nuestra mente va trabajando y nunca encontramos ese momento de paz, de tranquilidad, de sosiego, de tiempo de
análisis de valoración de lo ya conseguido, es como que nunca es suficiente, ¿no? Entrar en esa espiral. Y por eso siempre encontramos como que nuestro siguiente paso, ese paso hipotético que tenemos en nuestra mente, siempre estará siempre más lejos y nunca tenemos la sensación de que llegaremos a nuestro destino, porque siempre habrá uno nuevo que será difícil de alcanzar y que nos hará olvidar de lo que ya poseemos. Por lo tanto, en esa vorágine, en ese caos mental, es difícil encontrar esa tranquilidad y esa felicidad también, ¿no? También el autor nos habla de que a menudo utilizamos esa atención para poder definir qué tipo de información entra en nuestro sistema, en nuestras creencias, y también cómo la memoria, cómo a través de ella también podemos evaluar todos esos hechos y escoger las acciones que realizamos. ¿Sí? Entonces es un proceso muy denso, muy activo y en diferentes frentes. Y a veces hace falta poner ese momento de pausa y organizar esas ideas, ¿no? Porque si no nos desborda por completo y a nivel emocional nos deja un poco tocados. Podemos definir la conciencia como esa información intencionalmente ordenada. Y a través de, cuando somos capaces de controlar nuestra atención, también controlamos nuestra consciencia. Y de esta manera logramos distraernos y a la vez concentrarnos en una tarea o en un objetivo, etc. Es súper importante estar en el centro, estar enfocados en eso que realizamos. Y es a menudo muy difícil lograr encontrar ese lugar, encontrar ese momento donde somos capaces de evitar distracciones y centrarnos en nuestro cometido. Por ello, la combinación de todo lo que ocurre a nivel de nuestra conciencia nos ayuda a configurar gran parte de nuestra personalidad, ¿sí? Y se convierte en una relación circular, ¿sí? Es como que todo depende de todo. Y eso nos va a enfocar hacia lograr nuestro éxito, de aquello que perseguimos, o entrar continuamente en ese bucle infinito de estar desalentados, desmotivados, de bajos caídos, etc. ¿Sí? Bien. Y esa tendencia circular, ese flujo constante que hemos hablado, lo que hace es que cuando dirigimos la atención hacia lo que nuestra personalidad prioriza y cree importante, la personalidad, se va configurando de tal manera que, en función de lo que logramos prestar atención, será aquello que hoy día es muy probable que nos esté distrayendo. O sea, que es una barbaridad de cosas que ocurren, ¿no? A nivel mental. Por otra parte, los deseos insatisfechos, o aquello que nos cuesta más llegar a conseguir, se debe unir también a esa impotencia de no poder también controlar todas esas fuerzas o todos esos elementos que nos rodean y que nos están condicionando en nuestro día a día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces estas fuerzas que nos rodean son completamente indiferentes a nuestras necesidades, a aquello que necesitamos o que entendemos importantes para nosotros, ¿sí? Y de algún modo, como herramienta para protegernos de esa situación de caos, de descontrol absoluto, ¿sí? Y poder también lidiar con esa angustia, con ese estrés derivado de todo este proceso, lo que tendemos a crear son culturas con normativas, con objetivos y creencias comunes. Todo, de algún modo, es como un intento de ordenar todos estos inputs, todos estos elementos locos que van transitando a nuestro alrededor, que nos desbordan emocionalmente muchas veces. Y por eso, cuando nosotros tenemos valores culturales muy férreos o muy sólidos, por decirlo así, de algún modo sucumbe todo esto, perdemos esta capacidad de anclar, de sostener todo eso, y aparecen, evidentemente, la ansiedad y también la apatía a menudo en nuestro día a día, que lo que hace es dinamitar las posibilidades que tenemos de lograr o acercarnos a ese éxito, ¿sí? A lograr esos objetivos, sin más.
Por otra parte, la soledad también juega un papel clave ahí, ¿no? Ya que, bueno, cuando percibimos esa sensación de estar solos, a menudo la angustia ya rápidamente acude y se nos pega, ¿no? Y eso lo que hace es que cada uno reacciona de una manera diferente, ¿no? En función a su personalidad, lógicamente. Pero normalmente volcaremos nuestra atención hacia nuestros propósitos, hacia aquello que nos llama, que nos guía, que nos impulsa, que nos motiva en sí. Como por ejemplo, suelen ser para mucha gente en esa situación de estrés, desbordados, hay mucha gente que se vuelca enormemente en aspectos como los dogmas o también las adicciones, como suele ser habitual, ¿sí? Otro tipo de personas se enfocan en las riquezas materiales, en la acumulación de riquezas materiales, porque de esta manera entienden que si logran esa riqueza, lo que harán será ampliar su capacidad de acción. Y eso es la idea, que lo que persiguen es intentar sentir que controlan su realidad, que no se les escapa entre las manos, que tienen como una falsa sensación de control, es lo que buscan. A través de tener más riqueza y más acción, sienten que controlan más qué sucede a su alrededor, cuando no tiene por qué ser así, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, eso depende también de la percepción de cada uno, de lo que entendemos que sucede a nuestro alrededor y de cómo aquello que nos rodea influye o no y en qué medida dependerá de nuestra capacidad de percepción, evidentemente, ¿sí? Dicho esto, todo esto que hemos explicado, todos estos elementos que nos rodean, que nos afectan, que nos condicionan, que nos hacen estar poco presentes, ¿sí? Con mucho ruido, que nos hacen no ser capaces de valorar el momento presente, lo que hemos obtenido, de lo que disfrutamos, porque estamos con nuestra mente disparada ya al siguiente nivel, al siguiente escalón, y eso hace dinamitar el estado presente, el estado de conciencia del aquí y ahora, para que nos entendamos, ¿sí? Todo esto nos genera un gran malestar emocional y es lo que entenderíamos como caos, ¿no? El caos actual, lo que hablamos, el frenesí, las prisas, el no tener tiempo para nada, el ir desbordados permanentemente, el no ser felices con lo que tenemos. Todo esto hay la cara opuesta, que es el estado que el autor de esta obra, Mihail Csikszentmihalyi, nos presenta y que es el estado de fluir, el estado de flow, como da nombre a esta obra que estamos repasando hoy en este vídeo. Por lo tanto, cuando estamos en un flujo, en estado de fluir, es lo opuesto completamente al caos. Es esa situación que sucede cuando la información que llega a nuestra conciencia, ¿sí?, es totalmente congruente, está completamente alineada con nuestros objetivos y eso hace que la energía psíquica fluya sin ningún tipo de obstáculo o impedimento que lo haga limitar. ¿Sí? Cuando nuestra conciencia, repito, está alineada con nuestros objetivos, automáticamente fluimos. ¿Por qué? Porque todo tiene un sentido, todo va en la misma dirección. No estamos pensando una cosa y ejecutando otra, ¿sí? Nuestra conciencia va en la misma dirección, ¿sí?, que nuestros objetivos personales. Y es ahí donde fluimos, donde podemos ser nosotros con nuestra esencia y ser realmente imparables, como un torrente que no tiene ningún tipo de dique que haga de muro en relación a su paso. Nosotros debemos ser ese torrente, ese río que emana agua de manera natural, sea cual sea su potencia, y que no hay ningún dique que lo frene. ¿De acuerdo? Sería esa un poco la idea. De esta manera, lo que nos plantea el autor es que quien es capaz de maximizar esta situación, este estado de fluir, ¿sí?, mejora su vida enormemente. ¿Por qué? Porque su vida cobra sentido de inmediato, ¿sí? Hablamos de propósito, ¿de acuerdo? Así que incluso el más rutinario puede realmente adquirir un propósito y también disfrutarlo, porque ya lo tiene claro, sea cual sea mejor, peor, cada uno en su mente pensaba una cosa, pero por pequeño o grande que sea tu objetivo, si tienes detrás un propósito,
ya tienes muchísimo ganado, ¿sí? Y es que a diferencia del simple placer o del hacer por hacer, que realmente es instantáneo y que no es algo que quede ahí como legado ni algo que te sirva a medio o largo plazo, ¿sí? La sensación de fluir en sí requiere de una atención plena y atención concentrada a aquello que realizamos, ¿sí? De algún modo, ese estado de fluir lo que implica es reconfigurar nuestra conciencia y crear orden en nuestra vida, ¿sí? Ya que, de algún modo, al escoger un objetivo e involucrarnos hasta el límite de nuestra concentración, eso lo que provoca es que cualquier cosa prácticamente resulta agradable. Y el querer, de algún modo, repetir esta sensación de placer, cuando realizamos cierta actividad o cierta tarea, lo que hace es que permitimos que nuestra personalidad crezca, se consolide y que se vaya haciendo más sólida, más compleja con el tiempo. Y es que una experiencia en la que de algún modo se recompensa, una experiencia donde la recompensa se deriva del acto o tarea que tú estás realizando y la atención no se centra en las consecuencias de aquello. Eso se denomina, pues, realmente, totalmente la autotélica. Perdón, que es lo que dice el autor. A través de eso lo que reforzamos es la personalidad y el resultado inmediato es una sensación de gozo, de disfrute, de pasión, de júbilo, o sea, de realmente disfrute en sí, en aquello que estamos realizando. De sentirte, eso, realizado como persona. Cuando haces aquello que te impulsa y te nace desde dentro, te vuelves imparable, es lo que hemos hablado. Tienes un propósito que te vuelve imparable, ¿sí? Y eso genera y cala en una personalidad que se va forjando a través de la realización de esta serie de tareas que tú, que a ti te gustan, que te apasionan, que te pasan las horas volando cuando las realizas y te integran y te configuran como persona. Es una reconfiguración, recalibración, digámoslo así. Pero eso te genera una personalidad mucho más forjada, más sólida, más definida, diríamos. Por este motivo, por esta razón, de algún modo, no están garantizados por factores externos el lograr esta realización, sino que eso responde claramente a una disposición totalmente interna. Porque la experiencia realmente óptima es autotélica y sucede en cada persona y no depende de lo que sucede, sino de cómo lo asimilamos. Es decir, la importancia no es de lo que sucede en sí, sino de cómo reaccionamos ante lo que sucede. De cómo nos sentimos. Si logramos que esa experiencia sea positiva, imaginaos el impacto tremendo, abrumador que tendrá en positivo para nuestros intereses, ¿sí? Y es que lograr esa situación de llegar a fluir como personas en lo que hacemos, ese flow, tiene 8 características que se deben dar y que se identifican con este hecho, con el hecho de fluir, ¿sí? Y os lo repasaré muy rápidamente. El primer de ellos habla sobre el equilibrio entre desafío y habilidades. El gozo llega a su punto máximo entre el aburrimiento y la inquietud. ¿Sí? Debe haber ese equilibrio, debe estar en ese punto equilibrado. Con esto se crece realmente y no se disfruta haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Por eso hay que ir calibrando, ¿sí? Y se asocia a algún tipo de actividad mental, física, donde se manipula la información de manera simbólica. Es decir, ¿qué pasa cuando juegas a un juego que ya te sabes todos los trucos y ganas fácilmente? El juego en sí pierde interés, ¿verdad? No querrás repetir ese juego, buscarás jugar a otro. En cambio, cuando la propia partida te genera nuevas partidas, nuevos enemigos, nuevas situaciones, es como que estamos en un estado de equilibrio donde la motivación se mantiene, ¿verdad? Pues deberíamos ir por esa línea, un equilibrio entre el desafío y las habilidades que tenemos. El punto número 2 hace referencia a la concentración y el enfoque, ¿sí? Ya que cuando tenemos realmente la atención completamente orientada hacia una actividad, la acción se vuelve casi automática, ¿sí? Y dejamos de ser conscientes de aquello que estamos realizando.
Ya es como un propio patrón, como si tratáramos de un hábito prácticamente, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que logramos es una gran concentración en un campo muy limitado de atención, ¿sí? El tercer aspecto habla de objetivos claros. Lo hemos hablado antes, ¿no? Eso implica el ser realmente concreto en tus propósitos y en las actividades de improvisación libre. Eso repercutirá en que hace falta construir reglas y objetivos pues, sobre la marcha. La propia improvisación, ¿sí? Es magnífico el poder marcar en base a tu propósito un margen de crecimiento personal donde tú puedas aportar tu esencia. El 4 nos habla de retroalimentación directa e inmediata. Y es que cuando tú estás realizando una acción y sabes que lo estás haciendo bien, lo que recibes es inmediato, esa recompensa de saberte y ser consciente que lo estás haciendo bien, es un chute de adrenalina brutal que en el momento te da una motivación absoluta a seguir haciendo aquella acción, ¿sí? Cuando sabemos que se nos da bien y estamos consiguiendo una serie de resultados positivos, eso es gasolina que nos hace realmente incrementar muchísimo más nuestro rendimiento, ¿sí? Y a la vez, afinar la atención para poder percibir esas señales de éxito, crea orden y también nos refuerza nuestra personalidad, repercute en una personalidad más fuerte, ¿sí? El 5 que nos habla el autor nos dice que no existe espacio para otra información. Es decir, cuando fluimos, cuando somos esa catarata imparable, ¿sí? Nuestra atención excluye todo lo que no nos resulta útil para llegar a conseguir nuestro objetivo, ¿sí? Por lo tanto, sería como una desconexión de todo el ruido, de todos los obstáculos que impiden el ejecutar aquella acción. Todo lo que no es útil para nuestro cometido, nuestro resultado, nuestro objetivo, no nos interesa y directamente, ¡pum!, hacemos un barrido y lo echamos fuera de nuestro camino. El 6 hace referencia al sentimiento de control. Y es que el placer del riesgo deriva de la sensación que tenemos de poder controlar esas fuerzas peligrosas que habitan en nuestro camino y en nuestra ejecución, ¿sí? Porque realmente existen peligros reales o objetivos, ¿sí? Impredecibles y totalmente inevitables, por otro lado, ¿verdad? También subjetivos, y que vienen de la propia incapacidad que tenemos a veces de considerar ciertas acciones como peligros, ¿sí? A veces no somos capaces de determinar o de ver realmente lo que nos pueden afectar ciertos elementos, pero están ahí y son un peligro real, ¿verdad? Entonces, esa sensación de control también se puede ver, de algún modo, como la falta de preocupación para perderlo. Y hay que ir con cuidado e ir midiendo bien cada paso, ¿sí? El 7 que toca este libro de Fluir habla de la pérdida de autoconciencia. Cuando fluimos, desaparece la personalidad de la conciencia. Y paradójicamente, cuando olvidamos quiénes somos, también nos permite expandir quiénes somos. ¿Por qué? Porque es como liberar espacio para que entre nueva información, nuevo conocimiento y a la vez nos expandamos como individuos, crezcamos, ¿sí? Es de algún modo una forma de trascendencia como seres humanos, ¿sí? De crecimiento. Ya que momentáneamente sobrepasamos nuestro yo actual, por decirlo así, con el nuevo yo que puede emerger posteriormente en base a todo lo que incorporamos, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? Es decir, es una sensación de fuerza que percibimos como una fusión de todo aquello que incorporamos en relación al yo que éramos y al nuevo yo que llegaremos a ser. Y el punto número 8 y último habla de la distorsión del sentido del tiempo. Y es que la dimensión objetiva del mundo realmente existe. Se vuelve irrelevante también, ¿no? Y la percepción subjetiva que tenemos de esa experiencia temporal que estamos realizando se ve realmente alterada, ya sea de manera acelerada por la acción que hemos elegido o desacelerada o ralentizada, ¿sí? En todo caso, es una experiencia que
se altera, ¿de acuerdo? El fluir, la sensación de fluir, suele surgir también de una actividad con una estructura clara, que nos representa un esfuerzo inicial bastante alto para llevarlo a cabo, y muchas actividades humanas tienen como finalidad original el hecho de gozar simplemente, de pasarlo bien, como puede ser el arte, la ciencia, los rituales en sí, o incluso los juegos. La cultura, por otra parte, puede facilitar o limitar también a estas experiencias, ya que impone reglas claras y objetivos que permiten, por otro lado, canalizar nuestra capacidad de atención, ¿sí? Y existen dos situaciones sociales que obstaculizan el placer individual de manera irrevocable, de manera incuestionable, que son, por un lado, la anomía, que es cuando no existen reglas claras, y también la alienación, que se materializa cuando el sistema induce a actuar en contra de los propios objetivos. Es decir, cuando no somos fieles a nuestra esencia y a aquello que nos mueve, caemos en alienación, ¿de acuerdo? Cuando no somos fieles a aquello que nos motiva, que nos apasiona, que nos hace sentir felices. Cuando vamos en contra de nuestros principios y nuestras creencias, para que nos entendamos. ¿Sí? Recordemos, la anomía, que es cuando no existen normas claras, y la alienación, que se produce cuando vamos en contra de nuestros deseos, de aquello que nos mueve y nos apasiona. ¿Sí? Y es que algunas personalidades tienen dificultades para llegar a fluir, a tener esa capacidad de poder fluir. Sobre todo los que sufren enfermedades como esquizofrenia, desórdenes de atención, de algún modo, adversión hacia el ridículo, o incluso las personas más egoístas también tienen dificultad para poder fluir. En todos, principalmente el problema se erige o se focaliza en la conciencia, y sobre todo en la capacidad o falta de capacidad a la hora de enfocarse en un cometido, en una tarea, en una ejecución de un plan. Por ello, el fluir, lo que incluye, esa capacidad de fluir, lo que incluye es un propósito hacia afuera del yo mismo como persona. La autoconfianza para concentrarnos en algo diferente a uno mismo, ¿sí? Por eso los que son egoístas lo tendrán más complicado. Debemos salir de nuestro yo, de algún modo, y darnos la libertad para observar, para analizar el entorno y a la vez descubrir, identificar nuevos retos ahí fuera que nos inviten a perseguirlos, a luchar a por ellos, ¿sí? Y los sentidos no educados nos transportan información caótica a partir de los estímulos. Por lo tanto, es una necesidad el hecho de detenernos, analizar las cosas, localizar ahí fuera, identificar nuevas situaciones, nuevos retos. Y por último, existen dos caminos para que podamos todos fluir un poco más, que sería, por un lado, modificar esas cosas externas que evidentemente nos están rodeando, a pesar que no nos va a garantizar el pasarlo bien, ¿sí? Pero hace falta el modificar cosas externas. Y por otro lado, el forjar esa personalidad autotélica, que eso lo que va a producir es principalmente la capacidad de ser mucho más conscientes y tener la sartén por el mango a la hora de controlar nuestra conciencia, reconocer de manera mucho más certera las oportunidades que encontremos ahí fuera, y a la postre mejorar nuestras habilidades y fijarnos nuevos objetivos. Realmente las personas que lo llegan a conseguir logran ese potencial para vivir una vida mucho más intensa y con mucho mayor significado, es decir, buscar y encontrar ese propósito de vida. Por lo tanto, si logramos fluir, si logramos esa capacidad de volcarnos hacia nuestro propósito, nuestros objetivos y aquello que nos guía como personas, estaremos mucho más cerca de olvidarnos de ese caos, forjaremos una personalidad auténtica en base a nuestra idea, esencia y propósitos, y seremos mucho más felices, sobre todo siendo fieles a quiénes somos, qué nos mueve, qué nos guía, qué nos representa como persona, qué nos atrae, qué nos hace levantar cada día con pasión, y sobre todo entendiendo que viviremos una vida plena, una vida acorde a aquellas virtudes que
se nos han encomendado o se nos han regalado y creciendo desde el yo actual con una mente puesta a un propósito que va a permitir a conseguir un mucho mejor yo y una vida mucho más plena. Esa sería la idea. Ser más presentes, ganar mucha más conciencia del aquí y ahora, disfrutar de nuestro presente, de lo que ya tenemos, de lo que ya disfrutamos y volcar nuestra mente en nuestro nuevo yo futuro. Trabajar en aras de lograr ese yo futuro, pero disfrutando de cada paso que transitamos. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Si es así, me lo hacéis saber. Es un gusto estar con todos vosotros. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. Chao.